el Pacto de Toledo, que hoy necesita de un nuevo impulso, pero no de una rectificación. No son capaces de rescatar al pueblo. Cuando rescatan bancos, rescatan autovías. Y merecen respeto y dignidad, que nadie los utilice en ningún debate ni en ninguna ambición, por la sencilla razón de que ellos ya lo han dado todo por su país. No es un capricho de ancianos cascarrabias, es un derecho, y quien defiende un derecho lo defiende también para los que vienen detrás. Dice la Constitución, los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Artículo 50 de la Constitución Española del 78. Esa batalla se ganó después de la muerte del dictador Franco. Que el final de tu vida no sea un infierno de inseguridad, es un símbolo de civilización. Pero el modelo económico que defienden el PP, Ciudadanos y, desgraciadamente, una parte del PSOE, dice que es que la vida es muy dura y tienes que competir hasta el borde de la fosa. Y los de atrás, que arreen. El PP ha querido ver hasta dónde aguantaban los pensionistas y está convencido de que si ganó una vez una guerra, pues ahora puede ganar otra. Lo que no se da cuenta es de que los pensionistas tienen mucho enfado porque no están peleando solamente por ellos. Su principal ilusión es vivir sin la angustia de que dejan detrás un mundo perverso, duro, violento y sin esperanza a sus descendientes. El PP ha hecho dos trampas. Decir que las subidas serán esos 2 euros de Celia Villalobos, mientras que la seguridad social sea deficitaria. ¿Y las autopistas? ¿Y los bancos? ¿Y la corrupción? ¿Y el fraude fiscal? ¿Son deficitarias? Y la otra, el llamado factor de sostenibilidad, que dice que las pensiones dependen de cuántos sobrevivientes queden en España. Es decir, están colocando un cartel delante de las residencias de ancianos que dice, por favor, sean breves. Igual que sus amigos en Argentina, en Brasil, en Chile. Trabajamos en España ahora 1,7 millones de horas menos que cuando la estafa se convirtió en crisis. Como han empeorado los salarios, la cotización media por trabajador ha caído en los últimos 5 años de 6.146 euros a 5.902. Menos trabajo, de peor calidad y peor pagado. ¿Sabéis qué? Eso es una apuesta ideológica, no es una discusión técnica. La mayor tranquilidad para los pensionistas es que sus hijos y sus nietos tengan un trabajo digno. Y este sábado, porque ya no quieren al PP, van a volver a recordárselo. Y ahí, además, van a estar las mujeres y los jóvenes. Los abuelos y abuelas van a volver a sacar las banderas del año en que Franco murió en la cama, pero el franquismo murió en la calle. Y el padre de Laura, que es carpintero jubilado, va a recuperar su lápiz rojo para apuntar y que no se nos olvide ninguno de los agravios. Buenas noches, desobedientes. Recién llegada de Venezuela, la religiosa que hoy nos acompaña ha venido a Europa para denunciar cómo las multinacionales acaban con la madre tierra y convierten la vida en una mercancía. También ha venido a denunciar que el bloqueo petrolero que prepara Estados Unidos contra Venezuela es contrario a los derechos humanos y que los que quieren aplicarlo son los mismos que matan espaldas mojadas o inmigrantes o refugiados en el desierto de México, en el desierto de Oriente Medio o en el desierto inundado del Estrecho. Ha venido a contar que la España que gobierna quiere a las empresas, incluidas las de armas, pero no quiere a las mujeres y hombres de Latinoamérica. Confía en el ser humano y quiere dejarnos aquí una ventana de esperanza. Buenas noches y bienvenida a la frontera, María Eugenia Rusián. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Juan Carlos. Tú mírame a mí. Muchas gracias. Tú no les hagas caso, tú mírame a mí. No, agradecida por poder estar hoy en tu programa. No, un placer. Y poder compartir la otra realidad que no dicen los medios de comunicación. María Eugenia, en esa dirección, ¿por qué se habla tanto de Venezuela y tanto silencio de barbaridades como el golpe de Estado en Brasil, los asesinatos diarios en Colombia o el robo de las elecciones en Honduras? ¿Qué le pasa a Venezuela para que sea el foco, Fíjate, de los medios internacionales? Nosotros como Organización de Derechos Humanos, con 40 años de fundada y con estatus consultivo en Naciones Unidas, también acreditada como organización de la sociedad civil de la OEA, siempre nos preguntamos cuál es el tema Venezuela, porque Venezuela siempre está en la agenda de los países que tienden a criticarla y que buscan como excusa siempre la materia de derechos humanos. Nosotros como activistas de derechos humanos siempre estamos... María Eugenia, la Fundación Latinoamericana por los Derechos Humanos, ¿no? Tiene 40 años de fundada y es consultora de Tiene Naciones Unidas. Tiene el voto consultivo en materia de derechos humanos, el ECOSOC.
Hay una cosa que sé que os pasó y es que cuando los altercados en Caracas le prendieron fuego a vuestra sede. Sí, en el 2017, de abril a julio, que se dio la violencia de la oposición extremista de Venezuela, que llegó en municipios bien concretos de donde gobernaba la oposición. Bueno, Fundalatin está en la sede, tiene su sede en el Rosal desde hace 40 años y efectivamente dentro de la sede nos tildaban de colectivos chavistas y había que quemarnos. ¿Y prendieron fuego? Quebraron los vidrios, los ventanales, tiraban piedras, nos insultaban e intentaron quemarla. Enseguida llamé a seguridad para que pudieran rescatarnos de allí. Pero efectivamente el relator para los derechos humanos de Naciones Unidas, hasta ahora estamos esperando que se pronuncie y que diga qué pasó y por qué querían quemar una sede de derechos humanos. Es la doble moral que siempre vamos criticando, porque por una parte estás diciendo que en Venezuela hay violación de derechos humanos, pero cuando gente de esta magnitud generó todo este caos de violencia en Venezuela, ahí no escuchas. Pues déjame que te insista, María Eugenia, porque aquí se nos informó. Aquí, Espejo Público, con mi amiga Susana Griso, mi amiga Ana Rosa Quintana, en su programa, no informaron de esto, mientras que me consta que informan constantemente sobre otras cuestiones de Venezuela. ¿Por qué Venezuela se convierte en un foco de ataque de los medios de comunicación internacionales? Nosotros como Organización de Derechos Humanos hemos llegado a la conclusión que el tema tiene que ver por el modelo político que está viviendo Venezuela, que es diferente a un modelo mercantilista que genera el sistema capitalista, donde mercantiliza con la vida, con la madre tierra. Nosotros vemos que hay un modelo en Venezuela que va a lo humano, al rescate, al más necesitado. ¿Qué defiende Fundalatin? Unas políticas públicas que el Estado venezolano ha venido a lo largo de estos 18 años, aún con la crisis económica, aún con el bloqueo, aún con las medidas coercitivas. Ahí está un Estado respondiendo por las personas más vulnerables y dando la cara realmente por su pueblo. María Eugenia, del modelo, y hace 5 años de la muerte de Chávez, ese hombre hacía falta. Yo creo que lo escuchemos. Si fuera por mí mismo, le juro que después de caminar unas calles, después de acercarme a la orilla del río y sentir el rugir del Apure inmortal, lo más seguro es que buscaría un carrito y me iría rumbo a Viroaca y después pasaría por Apurito y me iría para el Orza, me iría para el Arauca, de nuevo a recorrer esa sabana que yo llevo en el alma. Hizo mucho por Venezuela, hizo mucho por América Latina, Hugo Chávez. Yo me emociono como venezolana de ver personas que lo han reconocido a nivel mundial. La partida de Chávez dolió mucho al pueblo venezolano, pero yo creo que el legado del presidente Chávez se va concretizando cada día cuando nuestros ancianos tienen su seguridad social, cuando nuestros pobres se les está entregando viviendas. Ya van casi 2 millones de viviendas entregadas a las clases más vulnerables del pueblo venezolano, cuando nuestros niños indígenas tienen la tecnología, cuando tenemos educación gratuita, cuando tenemos una salud, un médico atendiendo en una población a la clase más vulnerable. Ahí se hace presente todo este proyecto humanístico y fraternal, que se compara mucho con el cristianismo, aunque... Tú eres religiosa, tú eres monja. Sí, llevo 27 años de monja y nosotros nosotros desde la perspectiva de Teología de la Liberación vamos viendo que todo este proyecto se asemeja mucho con el proyecto de Jesús. Y por eso te iba a decir también que es que desde que llega Chávez al poder y empiezan toda una serie de cambios en América Latina, salen 72 millones de personas de la pobreza, 72 millones, ¿no? Que están regresando ahora con los gobiernos de Temer, de Macri, de Piñera. Y precisamente, Juan Carlos, han querido satanizar el proceso venezolano. Y cuando te hablo de satanizarlo, es decir que, bueno, que el gobierno, el Estado venezolano es violador de derechos humanos. Y se traen noticias que no son. ¿Qué le pasa a la oposición en Venezuela, María Eugenia?
Esa virulencia. Primero es verdad que no es toda igual, ¿eh? Hay una que quiere negociar, claro, pero hay otra... No podemos generalizar, pero hay un grupo fuerte de la oposición venezolana que se niega al diálogo, que no quiso firmar el acuerdo de diálogo, una oposición venezolana que su camino es la violencia. Nosotros como Organización de Derechos Humanos le exigimos muchas veces a estos partidos: oye, presenten su proyecto al pueblo venezolano, porque todas las diferencias se dirimen a través del diálogo. Ha estado Zapatero también intentando, ¿no?, ayudar en ese, el expresidente español. Varios expresidentes acompañando el diálogo, pero pienso que los intereses y la división y el poder interno entre ellos no permite que se pongan de acuerdo, y por eso no firman un diálogo y buscan el camino más fácil, que es el camino a la violencia. La democracia se concibe en nuestra América y sobre todo en Venezuela a través de toda la participación protagónica y esa participación del pueblo venezolano en las políticas públicas. Eugenia, aquí lo sabemos, ¿no?, porque lo hemos sufrido, pero la jerarquía de la Iglesia en Venezuela tampoco parece que esté muy cerca, ¿no?, de los cerros, de los pobres, de los barrios. A lo largo de 18 años la jerarquía nunca estuvo, a lo largo de estos 18 años la jerarquía, porque no tendríamos que tener un programa mucho más largo para que no es la Iglesia como tal, sino la estructura jerárquica de la Iglesia venezolana. También he visto a curas a pie de calle, ¿no?, apoyando a los más humildes. Había un obispo que bendecía antes de las guarimbas o los actos violentos que se generaron. Bendecía, de la lucha callejera, ¿no?, bendecía a los jóvenes para que salieran a quemar a otros seres humanos. Aquí los obispos bendijeron los cañones de Franco también para matar a otros españoles. La Iglesia venezolana, la jerarquía se resiste al diálogo, llama constantemente a decir que hay que salir, que para dialogar hay que salir del presidente Maduro. Yo creo que el diálogo no es manipulación, el diálogo no puede ser vete tú para poder dialogar, no. El diálogo es que nos sentemos a ver el bien común de toda la población venezolana. Eugenia, cuando en 2015 Barack Obama, presidente de Estados Unidos, calificó a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad de Estados Unidos, un país chiquitito. La gente cree que Venezuela es un país chiquitito, ¿no?, que tiene el 20% del Producto Interior Bruto de España, es decir, que es un país chiquito, ¿no? Claro. Pero lo ven como una cosa enorme, rica, poderosa y peligrosa. Pero esto, ¿cómo puede llegar a eso Estados Unidos? Bueno, precisamente, ¿por qué nos ven como, o por qué catalogan a Venezuela como una amenaza inusual, el gobierno de Barack Obama? Precisamente porque Venezuela ha apostado por los más vulnerables, porque Venezuela sus recursos los ha invertido en los pobres y su riqueza la ha socializado precisamente con la clase más vulnerable, cosa que no se hizo 40 años durante los 40 años de democracia representativa. ¿Cómo lo habrá hecho Barack Obama, que ha dejado la alfombra roja para que venga Trump? Obviamente, y ese fue el primer paso para generar estas medidas y este bloqueo económico que estamos viviendo. Cuéntanos del bloqueo, porque los bloqueos siempre son malos para los pueblos, ¿no? Claro, y eso lo ha dicho en las Naciones Unidas el relator de medidas coercitivas, que no se le puede aplicar a ningún pueblo este tipo de medidas porque afecta a los derechos humanos. Y efectivamente, pues nosotros lo estamos viendo, aunque Estados Unidos dice, no, yo sancioné funcionarios. No, funcionarios no, porque nuestras cuentas en el Banco Central de Venezuela están bloqueadas y no podemos pagarle a los proveedores. Ahora Colombia, un país hermano que Venezuela ha ayudado tanto. Venezuela hay 5 millones de colombianos recibiendo todos los beneficios y ahorita Colombia no permite que pasen los medicamentos de la malaria para nuestro país. Precisamente se retuvo 1.650 millones de dólares que Venezuela los tenía para comida y alimentos y nada, porque es una orden de Estados Unidos. Siempre he tenido la sensación, María Eugenia, de que Venezuela representa para Estados Unidos y por tanto para sus mayordomos europeos lo que significó la España del 36, lo que significó el Chile de Allende del 73, es decir, ejemplos de que se pueden intentar hacer las cosas de manera diferente y dicen, no, hay que castigarles igual que hay que castigar a una Grecia brutalmente para que nadie piense que puede haber alternativas. Es bueno, Juan Carlos, decirle al mundo que los países tienen la libertad de poder organizarse como quieren. Venezuela ya lleva más de 20 participaciones de elecciones donde los ciudadanos elegimos, los venezolanos elegimos a nuestros gobernantes, nuestros poderes, que son 5. Entonces,
¿por qué tener los otros países que meterse a criticar, a ver? ¿Por qué? ¿Cuál es la amenaza? Siempre lo decimos, la amenaza es que Venezuela precisamente su recurso no lo va a poner en manos de un sistema opresor, de un sistema que mercantiliza con la vida, de un sistema que se niega a reconocer al más necesitado. Creo que ahí nace la raíz de todo esto y que son los recursos que tiene y las riquezas que tiene. Es igual que la invasión de Irak, ¿no? Hay una cosa que siempre explico, y es que si en España se hundiera un 80% el turismo, yo no sé qué pasaría con mi país, ¿no? Se hundió el precio del petróleo. En Venezuela también por presiones de Arabia Saudí, en la lucha contra el fracking, querían hundir los precios, ¿no? para que no fuera rentable otro tipo de extracción del petróleo, y al final ha generado una debacle no solamente en Venezuela, sino en otros países, ¿no? No, y precisamente aún con el precio del petróleo que llegó a 19 después de 100, te imaginas pues que nos encontramos que nunca las políticas sociales disminuyeron, por el contrario, aumentaron. Entonces la gente se pregunta, oye, pero lo estamos asfixiando, pero el pueblo venezolano resiste. Resiste, Juan Carlos, ¿sabes por qué resiste? Porque ellos continúan con todas las dificultades que tenemos. Ahí está un Estado respondiéndole al pueblo más vulnerable venezolano. Déjame preguntarte, María Eugenia, es verdad que hay dificultades en Venezuela, no hay problemas, es verdad que hay gente que está intentando pues, buscar suerte en otros lugares. En España se nos han ido 1,5 millones de jóvenes, ¿eh? Es que a veces vemos la paja en los ojos ajenos y no vemos la viga en el propio. Pero es cierto que está habiendo dificultades, ¿no? ¿Qué está ocurriendo? No, las medidas coercitivas y el bloqueo, por supuesto que va a traer alguna escasez al país, pero no es como quieren gritar al mundo que nosotros estamos muriendo y necesitamos ayuda humanitaria porque hay una crisis humanitaria en Venezuela. No, no. Las noticias parece que, eso lo conozco porque lo oía aquí, luego iba allí, parece que hay barricadas en las calles, incendios, gente muriéndose de hambre por las calles. Nada que ver, por eso siempre invitamos a los organismos con que nos reunimos en estos días aquí en España, con comunidades, con movimientos sociales, con varios partidos políticos, con Amnistía Internacional España, para que vean la experiencia de Venezuela y no solo se dejen sus informes o sus análisis lo hagan a través de lo que dice la prensa, sino que viendo la realidad del país y lo que estamos viviendo, de ahí saquen sus conclusiones. ¿Cómo ves a España? Cuéntame corriendo. Bueno, España yo viví aquí un tiempo, hice mi noviciado aquí, compartía mucho. Y, ¿con qué congregación? Con las misioneras de Cristo Jesús que están en Pamplona, acá en Madrid. Y viví momentos, pero en España me preocupa mucho la situación de los migrantes, el maltrato a las personas que vienen del continente nuestro, el tema de los desahucios, me preocupa el tema de los migrantes, el tema de los refugiados. Eso hay que revisarlo. Entonces claro, tú dices, si vamos a tocar el tema de materia de derechos humanos, habría que revisar todo. Han tenido que salir los abuelos a la calle porque no le reconocen un derecho constitucional que es que se les renueven las pensiones. 5 años también del Papa Francisco. Bueno, el Papa trae... Este Papa nos ha salido medio bueno. Menos en cuestiones de mujeres, que ahí el hombre... Ahí tiene una deuda todavía. Ahí el hombre no puede, pero en otras cuestiones hay un cambio, ¿verdad?, con el Papa Francisco. Sí, ha dado unos avances muy fuertes ante una iglesia muchas veces plegada al poder. El Papa ha invitado constantemente a la jerarquía a acercarse al pueblo, a ir a comunidades. De hecho, ha dado varios avances en materia de teología de la liberación. Ha reconocido toda esta labor que hizo el obispo Romero en El Salvador. Claro. Es bien interesante lo que se va dando. ¿Estás contenta con este Papa? Bueno, tiene unas deudas muy fuertes con las mujeres, porque sí, a las mujeres se le niega el sacerdocio y a las mujeres pues se le violenta el derecho humano dentro de la iglesia. Elecciones en mayo en Venezuela. Sí, efectivamente, como ¿qué esperas? A lo largo de estos 20 años. ¿Qué esperamos? La participación de un pueblo que está consciente cada vez más de su rol, de su protagonismo y de su participación. Y efectivamente estas elecciones nos van a seguir fortaleciendo el sistema democrático venezolano. Te pido que me saludes a los compañeros y compañeras, te pido que me saludes al presidente Maduro y le pido al pueblo que sea muy consciente de que lo que está pasando ahora mismo en Brasil, en Argentina, en Chile, aquí no se cuenta, pero están otra vez creciendo los números de los pobres. La gente que enferma y no tiene la posibilidad de buscar soluciones, la gente que están echando de sus casas, la gente que le están quitando las pensiones. Eso está pasando ahora mismo en Argentina, en Chile
Pero los ojos se colocan es en Venezuela. Se colocan en Venezuela. Yo sé que hay mucho todavía que solucionar en Venezuela. Hay muchas cuentas pendientes, hay mucho pueblo con muchas necesidades, pero estoy tan convencido de que la alternativa solamente viene del pueblo y no de injerencias extranjeras. Y por eso quiero que le traslades a los compañeros y te quiero entregar un informe y una carta de lo que solicitamos en Naciones Unidas a diferentes relatores, al alto comisionado, que por cierto el alto comisionado está obsesionado como Almagro con Venezuela. Entonces cada vez que le enviamos los informes no los toma en cuenta. Entonces a través de tu programa queremos también invitarlo a él, porque me imagino que ve tu programa, pues ¿no? Seguramente que lo ven en Naciones Unidas. Sí, así es. Queremos entregarte lo que entregamos allá en Naciones Unidas y un informe pues sobre la violencia que se generó en Venezuela en el 2017. Te lo agradezco, María Eugenia. Con Dios. Claro que sí. Hasta muy pronto. Y lo digo, mucha fuerza allí porque si quieren acabar con Venezuela es porque Venezuela ha sido un ejemplo para el continente entero. Mucha suerte. Y gracias a ti por esta oportunidad que nos das. Por favor, adelante. Y Lolo, tú, por favor, dispara. Son algunos de los 800 inmigrantes que esta madrugada han intentado saltar la valla de Melilla. Un centenar de inmigrantes del CETI se han acercado hasta allí para animarlos a dar el último paso. Gritan Bosa Bosa, que significa victoria. Los subsaharianos que estaban subidos a la valla también han sido devueltos a Marruecos, todos menos él, que se ha negado a retroceder y se ha subido a esta farola que ilumina el perímetro. Es la imagen de la desesperación. Después de un martes 13, un miércoles 14, con nuestro corresponsal en Latinoamérica para conocer qué ocurre al otro lado del Atlántico después, ¿no?, de esta excelente entrevista con la religiosa María Eugenia Rusián. Pedro Brieger, director del portal de noticias nodal.am. Buenas noches. Buenas noches, Juan Carlos. Un gusto conversar contigo como todos los miércoles. Pedro, la última vez que conectamos contigo nos preparábamos para la movilización internacional feminista del 8M. Aquí en España la manifestación fue un éxito en Madrid, en Barcelona, pero he escuchado que estáis diciendo que en Buenos Aires, punto y aparte. Bueno, creo que objetivamente fue la manifestación más gigantesca que se desarrolló el 8 de marzo, yo creo que en el mundo. Algunas cifras aventuran cerca de 500.000 mujeres y algunos hombres que marcharon por las calles de Buenos Aires, no solamente en Buenos Aires, en muchas otras ciudades de la Argentina, al igual que en el Reino de España, muchas otras ciudades, además de Madrid, Barcelona, Bilbao, bueno, también en la Argentina, en Rosario, en Mendoza, en Mar del Plata, muchas otras ciudades marcharon miles y miles de mujeres. Esto ha tenido un gran impacto porque claramente está visto como una marcha opositora al gobierno de Mauricio Macri, que ha presentado algunos proyectos que ya se vienen tratando hace muchos años, y hay una paradoja, y algo que no se da. La verdad, habría que buscar un precedente difícil de encontrar, de un presidente que presenta un proyecto con algo que no está de acuerdo. Es raro, porque por lo general un presidente o presidenta propone algo con lo que está de acuerdo, que lo quiere impulsar. Bueno, esto tiene que ver con el debate sobre el aborto. Pero por el otro lado, ha dicho en estas últimas semanas declaraciones respecto a la paridad salarial, la igualdad de género, retomando cosas que en realidad ya están y que en su momento él y su partido se opusieron. O sea, realmente hay una paradoja, por eso se habla tanto de la utilización política por parte del presidente Mauricio Macri de este tema, aunque obviamente podemos decir bienvenido sea el debate sobre el aborto en el Parlamento. Pedro, ¿la Iglesia ha dicho algo? Sí, la Iglesia se opone al aborto, eso lo ha dicho de manera muy clara. Piensa que tiene que haber un debate serio, inteligente al respecto. Es un avance pensando en la Iglesia argentina. Creo que la movilización no deja de sorprender. Hay que recordar que hace poco tiempo atrás surgió este movimiento Ni Una Menos, que surgió como respuesta a los asesinatos, a los femicidios, al asesinato de mujeres en estos últimos tiempos en la Argentina, y que ese movimiento evolucionó. Lo que nació como un movimiento solamente en contra de la violencia, disparó una cantidad de reivindicaciones que estaban, porque al igual que en el Estado español, los movimientos feministas existen hace décadas. Lo que pasa es que hubo algo que hizo como un clic, que se abrió y se juntan las nuevas generaciones que hoy no tienen temor a reivindicar el feminismo con aquellas que durante décadas
reivindicaron y levantaron la bandera del Pedro, feminismo. déjame preguntarte, porque viendo las imágenes veo alegría, ¿no? Veo que igual que en España, igual que en el conjunto de nuestras capitales, igual que en otros lugares, han sido concentraciones de alegría y además sin violencia, ¿no? Que es que también nos lanza un cierto mensaje, ¿no? Alegría y no violencia. Vos sabés, Juan Carlos, que yo utilicé la misma palabra en un programa de radio el jueves. Una de las características notables de todas las manifestaciones de mujeres, no solamente en la Argentina, obviamente, como decías, en el Reino de España también, es la alegría. Son manifestaciones que a pesar de la violencia, de los asesinatos, de las violaciones, de siglos de historia patriarcal, las mujeres salen con alegría, Qué bueno. no salen con odio. Y eso creo que nosotros como hombres deberíamos aprender, Sí, y la política en general, sin duda, mucho. Sin duda. Oye, saltamos a un sitio menos alegre, ¿no? A Colombia, ha habido primarias, dos claros favoritos, ha habido ruido, ¿no? Cuéntanos qué ha ocurrido, cómo queda el contexto colombiano con la primera vez que se presentan las FARC, bueno, la promesa, ¿no?, de solventar el conflicto que lleva más de medio siglo en el país hermano. En primer lugar, hay que decir que fueron elecciones legislativas, o sea, se elegía el Congreso sin violencia, porque las FARC ya no existen más como guerrilla, sino como partido político. El otro movimiento guerrillero, el ELN, estableció una tregua durante el proceso electoral, aunque hubo, antes de las elecciones, atentados en contra de uno de los principales candidatos, Gustavo Petro, exalcalde de Bogotá. En segundo lugar, un parlamento muy fragmentado, algo que ustedes en el Reino de España todavía no conocen tanto, más al estilo italiano. Muchos partidos, hay que tomar en cuenta que Álvaro Uribe, el expresidente, que encabeza un partido, tuvo apenas el 16% de los votos. Por lo tanto, muy poco, un parlamento fragmentado, y en mayo hay elecciones presidenciales. Claro. Ahí sí vamos a tener que prestarle más atención, porque el tema de los acuerdos de paz, por supuesto que es fundamental en el proceso electoral en Colombia, porque la violencia atraviesa hace décadas esa sociedad. Bueno, Pedro, nos hemos comido el tiempo, te agradecemos mucho tus comentarios y tengo muchas ganas de verte pronto aquí, en este plató de la frontera. Cuando quieran estoy en Madrid. Un abrazo muy fuerte y hoy especialmente a las compañeras que han peleado con alegría, sin miedo y sin violencia por sus derechos. Buenas noches. Y debemos decirle gracias como hombres por pelear. Así es. Un abrazo. Un abrazo grande. Lolo, dispara. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, la realidad es que nunca nos casamos, ¿no? Pues yo me he enterado esta mañana. Lo único que hubo es... Bueno. Y yo creo que el jefe es más de desayunar que de cena. Érase una vez un tipo que era muy amigo del ultraderechista de manos limpias, Bernard, que terminó en la cárcel. Y que también era muy amigo del comisario Villarejo, que también terminó en la cárcel. Y no era menos amigo de Francisco Granados, que también terminó en la cárcel. Eduardo Inda Arriaga, pantuflo para los amigos, nació en Pamplona el 15 de julio de 1967. Y aunque no lo parezca, es casi 4 años más joven que Brad Pitt. ¿Será el estrés? ¿Será la mala bilis? ¿Será la noche? ¿Quién lo sabe? Algunos se preguntan si es mal periodista porque es mala persona o es mala persona por ser peor periodista. Son tantas sus miserias que se ha hecho un hueco en el vertedero de los españoles de bien y además está en las páginas amarillas de los que necesitan trabajos sucios. Tuvo su primer cargo importante en el diario El Mundo de Baleares allá por 2002. Fue allí donde empezó a desarrollar dos de las cualidades excelsas que le han acompañado durante toda su carrera profesional, la difamación y el peloteo. ¿Hay que firmar más papeles? No, no se moleste. Muchas gracias por todo. Fernando Galindo, un admirador, un amigo, un esclavo, un siervo. Le enviaré unas invitaciones para que vea mi actuación. Usted me manda lo que quiera. Lo que quiera me manda, amigo, esclavo, siervo. Gracias a estas virtudes excelentes pudo hacer muchas relaciones en muy poco tiempo. Amigos como José María Rodríguez, quien es expresidente del PP de Palma, o el diputado autonómico Álvaro Gijón, ambos tristemente relacionados con el famoso caso Cursaj, una trama de corrupción, de drogas y de prostitución donde la cocaína y las orgías estaban a la orden del día, pero que nadie piense en periodistas vinculados a los bajos fondos. En Baleares, por Dios bendito. De aquella época es también su amistad con otro personaje de cuidado, Rodrigo de Santos, exconcejal de urbanismo del Ayuntamiento de Palma, condenado a 7 años de cárcel por malversación,
abusos sexuales a menores. Vaya, vaya, vaya. ¿No notaste nada de esos comportamientos tan poco edificantes, Inda? Ahora entiendo que Santiago Segura no quisiera que participaras haciendo un cameo en Torrente, porque un nivel tan sórdido y grotesco hubiera perjudicado a la película. Gente de fiar, con capacidad y preparación. Está clarísimo, amigo Marsal. Además ha caído usted en muy buenas manos, porque no va a encontrar usted un hombre con una reputación más distinguida dentro del cuerpo. Pero se acaba usted de salir de la cárcel ahora, Torrente. Calla, coño. Una reputación en línea con la de Torrente, pues siempre ha tenido Inda. Su círculo de amistades se convirtió en un selecto club privado donde no entraba cualquiera que no acreditara varias muescas en su revólver. Por ejemplo, Jaume Matas. Prevaricación, cohecho, malversación de caudales, apropiación indebida, falsedad documental, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, delito fiscal, delito electoral. ¡Madre de Dios! Carrera de relevos con rato, a ver quién gana. Otro gran amigo de Inda era Pedro J. Ramírez en sus mejores tiempos de amistad con Aznar. El favor que le brindó en este caso fue blanquear algo que generó mucho ruido, sobre todo entre las organizaciones ecologistas, que era la piscina de su jefe en El Mundo. Algún día, y ese día puede que no llegue, acudiré a ti y tendrás que servirme. Pero hasta entonces, amigo, acepta mi ayuda en recuerdo de la boda de mi hija. Gracias, padrino. Prego. Gracias, padrino. Ese día llegó y don Pantuflo se convirtió en director del diario Marca, impulsado, qué casualidad, por Pedro J. Un pequeño salto para Inda, pero una gran catástrofe para el deporte hispánico. Durante su etapa de director de Marca, el diario se convirtió en el escudo antimisiles de la Guerra de las Galaxias particular del galáctico antiguo concejal de Madrid de la UCD, Florentino Pérez. Los goles no siempre se meten en la portería. Lo que no está tan claro es cómo cobró ese favor nuestro Lannister empatillado. No valen injurias, no seamos injustos. Aquí en la frontera nadie miente. En España el periodismo que cobra por difamar o no difamar estaba inventado mucho antes de que Inda incluso naciera. Y quien tenga pruebas al contrario, que vaya a los tribunales o mandándonoslas aquí, a la frontera. ¡Basta! ¡Basta! Ya está bien, que nadie tire una piedra hasta que yo toque este pito, ¿entendido? Aunque, y esto que quede bien claro, aunque alguien diga Jehová. Buena puntería. Quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Y cuánto costó OK Diario? 2,7 millones de euros, seguro que salieron de bolsillos plenamente honestos. Un pellizco, eso sí, lo pusimos entre todos y todas. Inda recibió en 2016 un préstamo del gobierno de Rajoy de 300.000 euros. Eso sí, sin avales ni garantías. Vaya, vaya, vaya. Sensacionalismo, amarillismo, blanqueo de corruptos, difamación, manipulación. Con ese extraordinario currículum no es extraño que terminara fichando por el espacio más relevante, las cloacas del Estado. Dime con quién te juntas y te diré quién eres. Y ahí está, esa selección de fiscales, de políticos, de ministros, de comisarios, de pseudoperiodistas que viven en nuestro particular Mordor hispánico. Eduardo Inda, eso sí, es equitativo. Calumnia por igual a todo el mundo, a partidos, a sindicatos, a deportistas, a personalidades de la televisión. ¿Qué habrán hecho y qué no habrán hecho para salir de ahí? No lo sabemos. Pero hombre, periodismo de investigación, hombre, que casi siempre sabemos que son filtraciones interesadas. O si no, que le pregunten a los políticos del PP. En ese partido son muy buenos encargadores de esos dosieres. Ah, ¿que los catalanes intentan romper España? Pues el señor Inda dice que Artur Mas desvía fondos a cuentas al extranjero. Y el polígrafo dice que... Eso es mentira. Vale. Que nace un partido que viene a hacer saltar por los aires el chiringuito del PP. Pues el señor Inda dice que Podemos es ETA y que cobra, claro, de Venezuela. ¿Y qué dice el polígrafo? Eso es mentira. Que el líder de ese partido político sube las encuestas. Pues el señor Inda se encarga de ser personalmente quien diga que Pablo Iglesias tiene dinero en un paraíso fiscal. Y el polígrafo dice que... Eso es mentira. Y claro, las listas de demandas y sentencias que acumula, ¿le aplicarán la ley como a los raperos? De momento ya le embargaron el sueldo en Baleares por no pagar la pensión a sus hijos.
Tiene juicio pendiente por inventarse una condena contra el líder de Podemos en Valdepeñas. Presentó como buena una factura falsa hecha con Photoshop. Tiene otras condenas en marcha. En fin, un culebrón que va de rectificación en rectificación. Hasta sus propios trabajadores le denuncian por obligarle a manipular noticias falsas. Vaya. En este caso fue su exjefe de investigación y el titular no tiene desperdicio, ¿eh? Leed. Inda demandado por inventarse un mensaje de Rita Barberá post-mortem para un titular. Vaya, vaya, vaya. No tiene límites porque no tiene vergüenza. Da igual que hable de muertos, del partidito de sus amiguitos, da lo mismo. Cuando hay dinero de por medio, ¿quién dijo miedo? Es por eso que según algunas grabaciones recogidas como pruebas en el caso Lezo, Inda podría tener pruebas contra líderes del PP, con, no sé, líderes como Trillo, como Cospedal. ¿Quién te las ha dado, pillín? Estas conversaciones telefónicas señalan que don Pantuflo es parte del círculo innombrable del comisario Villarejo, detenido por cohecho y blanqueo de capitales, un hombre al servicio del Ministerio del Interior. Inda y Villarejo, Villarejo e Inda, tanto monta tanto, dos siniestros personajes sin ningún encanto, tanto que han ensuciado lo que no está escrito, la democracia española. Proteger a Inda es un mal negocio y terminará ensuciando a sus señoritos. Dime con quién te juntas y te diré dónde es bastante probable que termines. Es verdad que allí podréis todos juntos leer el Marca. Es que su organización podía habernos avisado con un poco más de tiempo. A nosotros también nos ha pillado en bragas, pero quien manda, manda. Por cierto, Matilde, ¿están ya revisadas las celdas? Sí, solo quedan estas por hacer. Bueno, dése prisa. Y resérveme para los VIPs las que tengan vistas al mar. Pero si no hay ninguna. Pues ponga ambientadores, no sé, algo aparente. Ya se le ocurrirá algo, ¿no? ¿De acuerdo? Vale. Por no decir chusca, una parodia de censura, una moción de fogueo, que no se sabe si es contra el gobierno, contra el universo mundo o contra todos a la vez, incluido ustedes. La corrupción es la regla y no se persigue. No aplaudan. Decía Felipe González que la democracia también se defiende en las cloacas y nosotros, al contrario, creemos que en las cloacas, lo que hay que hacer es poner la lupa en esos bajos fondos del periodismo. En fin, que si hay algún detalle sobre Eduardo Inda que se nos haya quedado en el tintero, hay una persona que seguro es la más adecuada para revelárnoslo. Buenas noches, Patricia López. Buenas noches, Monedero. ¿Qué nos traes? Pues nada, es que has dado un parte de guerra muy acertado y sí, es que esta semana se confirma que el ejército de los nadies tenemos rodeados a la cloaca. A ver, cuéntanos cómo es eso. El parte de guerra es que su arsenal de mentiras se está agotando y que nada, pues la verdad va saliendo a la luz. Esta semana Eduardo Inda ha tenido que publicar una rectificación sobre una serie de mentiras que ha publicado contra mí y contra público, porque como él es un copista de Villarejo que no sabe investigar, solo sabe publicar fake news, pues no se le ocurrió otra cosa que decir que yo tenía relaciones íntimas con los investigadores que destaparon las cloacas, ¿no? Entonces ha publicado la primera verdad en no sé cuántos, en 2 años o así, que lleva publicando noticias, pues ha publicado... O sea, solo dice la verdad cuando los jueces le obligan. Bueno, no, ha publicado la verdad porque se la he escrito yo en la carta de rectificación, ¿sabes? Si no, no la publica. Y está obligado a publicarla porque si no tendría una demanda. Y como la serie de demandas que ha cosechado a lo largo de estos 2 años, 3 de OK Diario, pues asciende, según nos contaron gente de su Consejo de Administración y de sus redactores, casi a 2 millones de euros y peligra mucho la supervivencia del medio, pues entonces ya va publicando las cartas de rectificación para que no lleguen las demandas porque ya acumula bastantes, como algunas de las que has ido enumerando tú. Eso la gente tiene que saber que se dice la mentira, entonces tú tienes que mandar un burofax diciendo eso que usted dice es mentira, entonces le ruego que rectifique. Claro, y dar explicaciones y entonces aportarle una información de la cual él carece y que a ti muchos días pues dices, ¿por qué yo le tengo que dar a este mentiroso información sobre mi vida o si no la tiene, ¿no? ¿Para qué? Pero ese burofax es el requisito previo para que lo que pasa es que esta vez, ¿sabes? Estamos empoderándonos, las periodistas paramos, hicimos huelga la semana pasada y ya estamos
estamos un poco hartas, ¿no? Yo, mi medio y como colectivo también, a que las periodistas trabajamos y no somos copistas. Y en este caso, además, como representante y que me erijo del ejército de los nadies, es que tenemos a las cloacas rodeadas y eso hay que ponerlo en valor. Qué bueno. Que le están, de alguna manera, le están rodeando, ¿no?, ainda demasiados problemas. Hombre, claro, tiene la querella de Xavier Trías, que va para adelante, tiene la querella por el caso Cuatrifolios, con 3 días de información, es él, su compañero Esteban, yo le llamo UDEF Tieta, porque es el que difunde los informes falsos de la UDEF junto con Eduardo Inda durante muchísimo tiempo. En 3 días de informaciones falsas se cargaron una empresa con 85 trabajadores que mandaron a la calle, y entonces la juez les pide 1 millón de euros de penalización a él y a ellos dos y al mundo. Están imputados también por obstrucción a la justicia. En el caso, la acusación se la pone el comisario Marcelino Martín Blas, los investigadores del caso Nicolás, y la jueza, lo tratamos aquí, le ofrece acciones al director general del CNI y al juez Arturo Zamarriego por cómo Inda pues, ha atentado contra ellos, incluso diciendo que había que matar a Marcelino Martín Blas. Tiene la querella que le puso su propio ex jefe de investigación, que ya es complicado, o sea, tú ya haces una información que es falsa, ¿no? Que es que la policía investiga que Pablo Iglesias tiene una cuenta en Islas Granadinas, ¿no? Pero es que el titular que había dejado Francisco Mercado era: la policía investiga que Pablo Iglesias tiene una cuenta en Islas Granadinas. Y Inda, porque si no le revienta el sistema de OK Diario, ¿no? No le valía, entonces de madrugada dijo: Pablo Iglesias tiene una cuenta en Islas Granadinas porque la policía investiga, le sobraba, ¿no? Eso era poner en duda, ¿no? Y él tenía que afirmar. Y entonces su propio jefe de investigación se ha querellado contra él por manipularle esa información, ¿no? Y así, bueno, pues es un suma y sigue. Es que, y también pues está pendiente, ¿no?, porque él siempre se jacta de haber ganado, ¿no?, una querella, porque le decían que la información era veraz, ¿no? Claro, es que es muy bueno eso es maravilloso, porque además en una demanda que yo le he ganado al señor Villarejo, si tú lees la demanda de Inda, que Inda, digamos, gana a Pablo Iglesias, y la que yo le gano al señor Villarejo, se ve la diferencia. La información de Inda, ¿por qué era veraz, ¿no?, sobre Pablo Iglesias? Porque va el señor número 2 de la policía, Eugenio Pino, imputado en no sé cuántos procedimientos relacionados también con las informaciones que ha dado Eduardo Inda, y dice: sí, es verdad, nosotros estábamos investigando un documento sobre Islas Granadinas que luego resultó ser falso, pero bueno, el día y a la hora que Eduardo Inda publica esto, lo estábamos investigando. Por lo tanto, era veraz, pero no resultó ser cierta. Claro, que es diferente. Dice, es veraz, ya, veraz, pero no es cierta. Pero no es cierta. Estás mintiendo. En mi sentencia, que dice 7 artículos que nosotros publicamos acerca de Villarejo relacionado con blanqueo de capitales en Guinea Ecuatorial, Villarejo relacionado con el caso de la doctora Pinto, Villarejo relacionado con el caso del pequeño Nicolás, Villarejo relacionado con patatín patatán. Bueno, pues se demuestra en la sentencia que cada uno de esos reportajes que nosotros publicamos en 2015, a fecha de 2017, son procedimientos judiciales abiertos, incluso por los que el señor Villarejo está en prisión. Por lo tanto, la información no solo es veraz, es que es cierta. Inda siempre ha sido perrito faldero, ¿no?, del comisario Villarejo, y ha puesto su oficio al servicio de sus intereses, ¿no? Y en estos días muchos medios están reproduciendo notas de Villarejo, que hace 2 años ya dio por buenas en OK Diario, ¿no? Y vosotros habéis sacado hoy en público algo. Bueno, es que es gravísimo, porque Inda, para existir, igual que Villarejo, tiene que tener cómplices, que por eso aquí las culpas son repartidas, ¿no?, las de las cloacas. En 2015, cuando Inda monta OK Diario, pues necesita subsistir, y entonces su amigo Villarejo le ayuda, ¿no? Le ayuda y le dan unas notas informativas que no están registradas, no están selladas, no están fechadas y no constan y han sido negadas por el propio Ministerio del Interior, en las que, por ejemplo, en una de ellas cuenta que todo el proceso se monta pues un día que están 3 hermanos Puyol, pues están debatiendo y dicen: anda, vamos a montar el proceso y la independencia, y así, ¿no?, se monta. Bueno, pues eso se supone que son unos documentos, esas notas informativas de Villarejo las tienen los Mossos porque han espiado a no se sabe quién, cuando han estado colgadas, las ha publicado Inda, y han estado colgadas en páginas web, y el propio Villarejo se las ha dado a los hermanos Cierco de la banca privada de Andorra, empresarios acusados de blanqueo de capitales en España que financian el medio de comunicación de Eduardo Inda. Y entonces ahora cogen los compañeros, la policía lo mete en un informe, que es el que en teoría los Mossos han llevado a la incineradora, y cogen los compañeros periodistas y dicen:
Los Mossos han espiado a la policía y entonces han averiguado que los Puyol han montado el proceso. Y dices, oye, si lo metes en Google y sale que es una nota de Villarejo que Eduardo Inda publicó en el 15. Nos lo vas a tener que contar más detallado. Ya, yo sé que para cosas que hacen falta Lo que sí que lanzamos un mensaje es que Inda... No te fíes de ellos. Inda. Bueno, hay una cosa que es... Nos tenemos que ir. Vale, no nos dejan. Te lo cuento otro día. Me lo tienes que contar otro día. Desobedientes, si camináis por la calle, Inda está detrás, preocuparos profundamente. Buenas noches, desobedientes. Hasta mañana.